Seguimos con más información. El caso por genocidio podría reflejar los efectos que tiene el poder político sobre el poder judicial. Opina esto el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, al tener como resultado que más de 60 magistrados se inhibieron de conocer aquel caso. Los magistrados que no fueron reelectos para las salas de apelaciones se preparan para dejar el cargo el próximo 13 de octubre. Así lo explicó Frank Martínez, titular de la Sala Primera de Apelaciones, que indicó que conocer el caso por genocidio le afectó. Y lamentablemente tiene un costo político, como usted dijo. Se me ha tildado de que yo tuve alguna negatividad por ver este asunto, cuando por el contrario yo he sido la única persona, el único magistrado que ha estado disponible para resolver. Hay un listado que ustedes han conocido de los que se negaron y las razones eran obvias, pues se venía ya este evento de elección y algunos consideraron no imbuirse en el caso para no ser tocados a la hora de la elección. El magistrado mostró que ya desocupó la oficina. La Corte de Constitucionalidad ordenó fundamentar o modificar la denegación de amnistía que solicitó el ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt. Dicha acción cumplirá el 22 de octubre próximo, un año de estar paralizada, debido a la inhibición de más de 60 magistrados de 4 salas de apelaciones distintas. Digamos, los efectos que pueda tener el poder político que influencia al poder judicial. Y eso obviamente es un tema totalmente perjudicial para la justicia, porque lo único que evidencia es la falta de independencia de estos. Y a quienes tuvieron la independencia de poderlo conocer, al parecer están padeciendo de secuelas políticas que son efectos de hacer con independencia y imparcialidad su trabajo. Durante el proceso de elección de magistrados de apelaciones, la Convergencia por los Derechos Humanos solicitó que los magistrados que se inhibieron de conocer el caso por genocidio no fueran reelectos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y después de más de 30 años, las mujeres sobrevivientes de violencia y esclavitud sexual verán ante la justicia 2 de los indicados por los delitos que cometieron contra ellas, ocurridos en 1982 y 1983 en la comunidad Sepur Zarco del Estor Izabal. El Ministerio Público pidió que se abra juicio contra los indicados. El Ministerio Público acusó al coronel del Ejército, Estelmer Francisco Reyes Girón, y al excomisionado militar, Heriberto Valdés, por asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad, responsables de hechos de violencia y esclavitud cometidos contra 15 mujeres maya quechí, así como la desaparición forzada de 18 personas. Usted, estima Francisco Reyes Girón, ejecutó acciones en contra de población civil no combatiente, específicamente al autorizar y consentir que soldados del Ejército de Guatemala, bajo su mando, realizaran los siguientes hechos crueles e inhumanos. Al coronel se le acusa de haber consentido que las mujeres estuvieran retenidas por los soldados de forma ilegal, ejerciendo violencia sexual. Por 4 meses fueron asesinadas. Se localizaron las osamentas de 3 mujeres y 2 niñas. Fue recuperada una osamenta humana de sexo femenino con ropa de mujer y 2 calzoncitos de niña asociados a dicha osamenta. Y el comisionado militar de ejecutar junto a un grupo de soldados las acciones de desaparición forzada de 18 hombres del municipio de Panzós, Alta Verapaz. Tuvo como resultado la detención ilegal de aproximadamente 18 hombres de la comunidad relacionada a quienes habían iniciado solicitudes para legalizar la propiedad de tierras en el lugar. Los indicados se encuentran bajo prisión preventiva desde el pasado 14 de junio. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. Por otro lado, 2 años han pasado del enfrentamiento entre miembros de los 48 cantones de Totonicapán y el Ejército de Guatemala en la cumbre de Alaska. En esa ocasión, 6 personas fallecieron y más de 40 resultaron heridos. Lo ocurrido afectó física y psicológicamente a la población y los daños aún son evidentes. Este 4 de octubre se cumplen 2 años de la manifestación promovida por 48 cantones, la cual culminará con un enfrentamiento dejando como saldo el fallecimiento de 6 personas y más de 40 heridos. Sin embargo, ahora permanecen las secuelas, ya que varias de las víctimas aún no han logrado superar. Uno de los casos es el de don Enrique García, quien aún permanece postrado en una silla de ruedas. Lo lamento mucho, ¿verdad?, lo que pasó, ¿verdad?, porque, como le digo, ya 2 años así estoy, como ustedes vean ahorita, ¿verdad? Entonces me falta mucho para la recuperación, porque lo que pasó no es una cosa
se borró, no que eso se va a ir siguiendo como una historia de aquí de Totonicapán. Según el líder indígena, aún no se ha hecho justicia con los responsables de haber disparado en contra de los manifestantes. Las secuelas pues siguen latentes en virtud de que aún no encontramos la vía de la justicia. El proceso está estancado en los tribunales, en este caso en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad. El amparo que se pide que se restituya de nuevamente como se estableció la tipificación del delito, que es ejecución extrajudicial. El día de mañana a las 7 horas se realizará una misa en la iglesia de Santa Catarina, Ixtahuacán. Posteriormente, una caminata para llegar al kilómetro 170, donde se encuentra el monumento a los mártires del 4 de octubre. Por Una Guatemala en Paz, reportando para Noticiero Guatevisión, Edgar Domínguez. De hecho, los 9 militares acusados de la muerte de 6 campesinos en la cumbre de Alaska, Totonicapán, permanecen bajo prisión preventiva. Aún no se ha determinado los delitos por los cuales se celebrará el juicio. La Fiscalía insiste en que se trata de ejecuciones extrajudiciales. En febrero, la jueza Patricia Flores resolvió enviar a juicio al coronel Juan Chiroy y a 8 soldados por el caso Totonicapán, por los delitos de incumplimiento de deberes, homicidio en estado de emoción violenta y en grado de tentativa. Entre sus argumentos, la Fiscalía asegura que la jueza decidió cambiar el delito a los procesados. El Ministerio Público se opuso a ese fallo por medio de una apelación, con la cual pretende que los procesados vuelvan a enfrentar los primeros cargos. Una sala de apelaciones respaldó la decisión de la jueza, al indicar que el fallo está apegado a derecho, resolución que fue apelada por el Ministerio Público en la Corte de Constitucionalidad. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. Conozca al seminarista que hizo frente a las multitudes patriotistas en el Parque Central de Guatemala cuando estemos de vuelta.